como un MHC de clase 3, y esto es porque estaba prácticamente en las mismas zonas, ¿sí?, de codificación genética del HLA2 y de clase 1. Entonces se creía, ¿no?, que era parte de un MHC de clase 3. Sin embargo, cuando se describió por completo, se corroboró que no tiene nada que ver con la presentación de antígenos, sino más bien tiene que ver con con la opsonización de antígenos, ¿sí? Y es que el sistema de complemento realmente no tiene esa manera de reconocer que que es algo propio o extraño, sino que más bien el complemento reacciona de manera bioquímica ante ciertos estímulos, ¿sí? Y de hecho, se le puso el nombre de complemento porque se decía que complementaba la función de los anticuerpos, ya que los anticuerpos solamente opsonizan, es decir, neutralizan, pero no eliminan, y el complemento sí. Bien, de este complemento, pues existen varias vías, ya lo vamos a ver ahorita, ¿sí? Pero una de sus vías puede llegar a ser activada con la presencia de inmunoglobulinas, como es el caso de la IgG o la IgM, ¿sí? Y como función principal, el complemento tiene lisar antígenos, ¿sí? Aquí los antígenos puede ser una bacteria, puede ser una célula, ¿sí? Entonces, la lisis de antígenos y el aumento de opsonización. También aquí podemos añadir que el complemento también está enfocado a elevar la inflamación que pudiese haber en el microambiente. Bien, de este complemento, la nomenclatura del complemento va a ser la letra C para indicar qué es el complemento y un número para poder designar a una de estas moléculas. Por ejemplo, tenemos algo, estas moléculas que comprenden del 1 al 9 se van a ir fragmentando, como ya lo vamos a ir describiendo, se van a fragmentar y van a ir formando más moléculas. De tal suerte que si las contamos todas, pues van a ser alrededor de 30 moléculas las que van a estar participando a manera de cascada, ¿sí? Y estas moléculas se van a clasificar en tres vías de señalización, que es la clásica, la vía de las lectinas, y una vía que llamamos alterna, ¿sí? A través de estas tres vías, estas moléculas van a estar participando en diferente orden. Como les decía, de las funciones de este complemento, pues es principalmente la lisis, ¿sí? Lisar aquellas células o bacterias o incluso antígenos, ¿sí?, que se encuentren por ahí en circulación, ¿sí? El complemento tiene esa capacidad de lisarlos. La opsonización, que quedamos que era el marcaje de los antígenos para que podamos reconocer dicen que si me puedo regresar una. Sí, claro. Ustedes me dicen. Gracias, profe. No, por nada. Okay. La opsonización, que les decía que era el marcaje, para que puedan ser fagocitados y puedan ser reconocidos mucho más fácil. La activación de la respuesta inflamatoria, ya que muchas moléculas del complemento van a contribuir a la inflamación sistémica, llamadas anafilotoxinas. De esta manera, el complemento, una vez que se inicie las vías de señalización, pues la inflamación comenzará a aumentar, ¿sí? Y otra de las funciones también muy importante es la depuración de inmunocomplejos. ¿Qué son los inmunocomplejos? Los inmunocomplejos son aglomerados de anticuerpos que se van a estar formando en circulación. Si bien muchas veces podríamos pensar que tener un exceso de anticuerpos es bueno, pues resulta que esto no es tan bueno, porque finalmente son proteínas. Y el hecho de que tengamos un excedente de proteínas en circulación nos va a formar estos aglomerados. Entonces, estos aglomerados, llamados inmunocomplejos, serán opsonizados por las moléculas del complemento para que su degradación sea llevada a cabo por los macrófagos a través de una fagocitosis. ¿Qué pasa cuando los inmunocomplejos no son degradados? ¿Sí? Pues bueno, pudiese ocasionar una obstrucción en pequeños capilares.
¿sí? Ya que estos inmunocomplejos pueden llegar a ser tan grandes que pueden bloquear pequeños capilares y pues ya sabemos cuál sería la consecuencia de eso, ¿no? También la acumulación de estos inmunocomplejos, si estamos hablando que van por torrente sanguíneo, va a llegar a un punto en que van a llegar a los riñones y si recuerdan ustedes, las nefronas, ¿sí? Tienen diferentes, en su estructura, tienen lo que llamamos túbulos contorneados distales y proximales. Entonces, un túbulo podemos deducir estas consecuencias. ¿Sí? Ok. De este complemento tenemos 3 gramos por litro, por litro de sangre. ¿Sí? En teoría, entonces, tenemos aproximadamente 15 gramos en toda nuestra anatomía, considerando que son un aproximado de 5 litros. Fíjense bien, 15 gramos, si nosotros lo pudiéramos poner en nuestra mano, pues obviamente sería macro, ¿no? Esos 15 gramos serían muy evidentes. Entonces, una deficiencia del complemento, que en vez de que tengamos 3 gramos por litro, tengamos 1 gramo por litro, eso pudiese ser mortal, porque las deficiencias del complemento culminan en infecciones recurrentes o en la proliferación de algunos patógenos. ¿Okay? Entonces, sí es crucial que nosotros mantengamos buenos niveles de complemento y la deficiencia de los mismos puede ser por acción hereditaria o por alguna enfermedad infecciosa grave que pudiera también agotar, ¿no?, las moléculas del complemento. Otra cosa, el complemento es capaz de activar la inflamación a través de 3 citocinas, las mismas que ya conocemos, interleucina 1, TNF-alfa e interleucina 6. Sin embargo, estas 3 citocinas pueden activar más complemento y de esta forma se va a lograr una retroalimentación positiva que debe de ser detenida en algún momento, porque si nosotros graficáramos esto, pues siempre estaríamos en un crecimiento exponencial, ¿sí? Entonces, siempre que hay una inflamación debe ser detenida para que esto, ¿sí?, regrese a la normalidad. Si no es detenida esta inflamación, podemos tener también consecuencias graves en diversos epitelios, ¿no? Bueno, haciendo ya un hincapié en las vías de señalización, resulta que en la vía clásica, entre algunas otras cosas, puede llegar a ser activada precisamente por los inmunocomplejos, por células en apoptosis, algunos tipos de virus, bacterias gram negativas, la misma proteína C reactiva que hablábamos la clase pasada, y aquí también pudiéramos hablar de inmunoglobulinas, como lo es la IgG y la IgM. ¿Sí? Estas dos inmunoglobulinas pueden activar la vía clásica. En cambio, la vía de las lectinas puede ser activada por microorganismos que contengan en su membrana moléculas de manosa o moléculas de fucosa. Además del virus de la hepatitis C, ya que presenta una molécula muy parecida a la manosa, ¿no? Entonces, la lectina siempre va a reaccionar con ese tipo de moléculas. Y la alterna, esta sería la vía más versátil, ya que pues, prácticamente cualquier bacteria, hongo, virus, cualquier antígeno puede activarla. Incluso la misma vía clásica puede activarla o la misma vía de las lectinas puede activarla, ¿sí? La vía alterna siempre la vamos a ver activa. Bien, vamos a comenzar entonces con la vía clásica, ¿sí? Y para poder entenderla, primero vamos a hacer la descripción de una de sus moléculas, que llamamos molécula C1, ¿sí? La molécula C1 es toda esta estructura que podemos ver aquí a su derecha, ¿sí? Y la voy a explicar. La C1 está compuesta, primeramente, de una molécula llamada
C1Q. Esta molécula C1Q es una especie de Y, ¿sí? Donde en su superficie tiene carboxilos, por eso le llamamos C-terminal, ¿sí? Dominios carboxílicos, ¿sí? Además de que la estructura está hecha por una triple hélice, es decir, es muy parecido a la estructura del DNA, ¿sí? Pero con 3 cadenas, o sea, lo veríamos así. ¿Okay? Esto hace sumamente resistente a esta molécula. ¿Okay? Para poder formar la molécula C1 requerimos 3 moléculas C1Q. ¿Cómo lo podemos ver aquí? ¿Sí? Estas 3 moléculas acopladas, ¿sí? Tendrán que estar entrelazadas mediante un anillo, el cual está compuesto de otras dos, que llamamos C1S y C1R. De cada una de estas, ¿sí? Tendremos 2. Es decir, 4 moléculas en total, ¿sí? Que constan en el anillo. Entonces decimos, las 3 moléculas de C1Q más las 4 moléculas de C1R y C1S conforman el C1. Esa es nuestra primera molécula, ¿sí? Si vemos, les mencionaba que la estructura de C1Q es una triple hélice muy parecida a la colágena. ¿Qué beneficios nos trae esto? ¿Sí? El hecho de que sea muy resistente, esta molécula, resulta que en circulación sanguínea tenemos unas enzimas llamadas proteasas, ¿sí? Que continuamente están degradando proteínas. Entonces, con esta triple hélice es difícil que lleguen a degradar la molécula de C1Q, y eso hace que la molécula C1 pues perdure más en circulación, y no sea tan fácil de degradar. Entonces eso nos asegura, de cierta manera, niveles todo el tiempo, buenos niveles de C1, ¿sí? Igual, entonces, quedamos que esto era C1Q, tenemos 3 moléculas de C1Q que van a estar unidas al anillo de C1R y C1S, ¿sí? Y que todo en conjunto le llamaremos C1. Si se fijan en la fotografía de arriba, es una fotografía real con microscopía electrónica, ¿sí? Podemos notar que se aprecia muy bien las moléculas de C1Q. No se alcanza muy bien a ver el anillo, ¿sí? Pero sí tenemos esta forma como de árbol, ¿sí? Que es característica de C1, ¿sí? Aquí entonces, si están unidos, pues podemos suponer que aquí las moléculas C1R y C1S están presentes, ¿sale? Entonces, ¿qué va a suceder? Pues resulta que todo comienza con la opsonización de la inmunoglobulina G o la inmunoglobulina M, ¿sí? Ya que estos anticuerpos van a reconocer al antígeno y se van a acoplar, exponiendo su porción FC. En el caso de la IgM, ¿sí? Observemos la IgM. La IgM es un pentámero, ¿sí? Les explico. La IgM es esta Y, ¿sí? Pero en circulación la vamos a ver acoplada de 5 en 5, como lo estamos viendo aquí en esta figura. Entonces, por eso decimos que es un pentámero. ¿Qué beneficios trae esto? Pues la IgM, ¿sí? Les voy a señalar el monómero de la IgM vendría siendo esto, ¿sí? Este sería una IgM. Entonces, podemos observar que tenemos 5, ¿sí? Okay, como lo estoy marcando aquí. A esto le vamos a llamar pentámero de IgM, ¿sí? Que ese pentámero está acoplado por las porciones FC, ¿sí? Como voy a delimitar con esta línea punteada. A través de las porciones FC están unidas formando este pentámero. Lo que proporciona estas porciones FC, proporciona una base. Si vemos a la IgM de lado, fíjense, todas las FC van a estar formando una base, y todos los sitios de unión al antígeno
estarán en esta estructura, ¿sí? Para poder expresar la FC. Ahí es donde va a llegar C1Q. Si nosotros vemos esto de lado en una micrografía, ¿sí? Podemos notar que la IgM prácticamente se coloca para que llegue C1Q de esta forma, ¿sí? Y pueda comenzar a activarse. Vista desde arriba, pues tendríamos aquí la base de FC, ¿sí? Más este pentámero, ¿no? ¿Sale? Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Sí? Que los anticuerpos, ya decíamos, la IgG o la IgM, van a llegar y van a opsonizar exponiendo su sitio FC. Quien va a reconocer ese sitio FC precisamente es C1Q, el dominio C1Q, la parte de los carboxilos. Cuando eso sucede, se activa C1Q y entonces activa a los C1R, los convierte en proteasas de serina y a su vez los C1R activan a los C1S, convirtiéndolos también en proteasas de serina. ¿Sí? Entonces, en ese momento decimos que ya tenemos un C1 activado. ¿Sí me están siguiendo? ¿Dudas hasta aquí? Doctor, perdón, yo le perdí un poquito cuando C1Q detecta la FC del anticuerpo. Sí. C1, Después de ahí, ¿qué pasa? okay. Cuando lo detecta, C1Q lo que hace es activar a C1R. ¿Sí? Por ejemplo, lo voy a poner aquí en manera de esquema. Las moléculas de C1Q, una vez que detectan la porción FC, estas activan, ¿sí?, a las moléculas de C1R, ¿sí? Y se convierten en proteasas de serina. ¿Ok? La molécula C1R activa, decimos que es una proteasa de serina. A su vez, estas moléculas de C1R también activan a las moléculas de C1S. ¿Sí? ¿Qué es lo que van a hacer? También activarse y convertirse también en proteasas de serina. ¿Sí? Como proteasas de serina, estamos diciendo que se están convirtiendo en enzimas catalíticas. ¿Sí? Y es que lo que le está pasando realmente a C1R y a C1S, ¿sí?, lo voy a esquematizar aquí. Imaginemos que esta es la molécula de C1R. Lo que sucede es que se le corta un tramo, ¿sí? Y ese tramo pues, se pierde, y entonces aquí este sitio que queda cortado son serinas expuestas, ¿sí? Esas serinas tienen sitios catalíticos, que generalmente son de zinc, que funcionan como una enzima, ¿sí? Una enzima lítica. Eso es lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, tanto C1R como C1S se convierten en proteasas de serina. ¿Sí me expliqué? Sí, doctor, gracias. No, por nada. Entonces, una vez que esto sucede, entonces van a llegar otras dos moléculas. Una que llamamos C4, ¿sí? C4 va a llegar con estas proteasas de serina y otra molécula que llamamos C2. Entonces, como estamos diciendo que son proteasas de serina, son moléculas catalíticas, ¿sí?, van a cortar a estas moléculas, ¿sí?, a C4 y a C2. Los van a cortar en una porción grande y en una porción pequeña, a ambas, ¿sí? La porción grande
de C4 le vamos a decir C4B. ¿Sí? Esta porción grande le pondremos C4B. La porción pequeña, ¿sí?, le llamaremos C4A. ¿Sí? Y esta porción pequeña se va a perder en circulación y va a funcionar como una anafilotoxina. En el caso de la C2, ¿sí?, la porción grande le llamaremos C2A. Y la porción pequeña le denominaremos C2B. O sea, al revés. ¿Sí? Y esta porción también se va a perder en circulación para funcionar como una anafilotoxina. ¿Qué va a suceder? Que la C4B y la C2A se van a unir y van a formar una nueva molécula, ¿sí?, llamada C4B-C2A, o también conocida como convertasa de C3. ¿Cómo lo vemos aquí? ¿Sí? De nueva cuenta, tenemos el C4 y el C2. C1S corta ambas, ¿sí?, en dos mitades, porciones pequeñas como C4A y C2B se van a circulación, porciones grandes como C4B, C2A, y estas se van a unir en una sola, ¿sí?, que le diremos C4B, C2A, o también conocida como convertasa de C3. ¿Dudas? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Sí, profe, no sé para qué entró el C4. Otra vez no te entendí bien. No sé para qué entró el C4, se me fue. No sé si no lo entendí o no sé. O sea que no sabes para qué entró el C4. Es que no me acuerdo en qué momento entró y no lo entendí para qué servía. Ok, el C4 entra, es parte del sistema. Lo que estamos haciendo es hacer reaccionar a las moléculas del complemento en cascada, ¿sí? La vía de señalización así prosigue. El C4 es parte de la molécula del complemento y lo que queremos llegar a hacer es alisar el antígeno. Para poder llegar a alisarlo, necesitamos a todas estas moléculas que estamos mencionando. El C4 entra en el momento que tú conviertes al C1S en proteasa de serina, es decir, en esto. ¿Sí? Cuando ya está como proteasa de serina, estamos hablando de que es una enzima catalítica. En ese momento entra el C4 y el C2, ¿sí? Tienen interacción con las proteasas de serina, C1S, y son cortadas, ambas, C4 y C2, en dos mitades, ¿ok? Porciones grandes, porciones pequeñas. Las porciones grandes se unen, ¿sí?, que llamamos C4B y C2A. Estas se van a unir y van a formar un nuevo complejo, como lo vemos aquí. Este nuevo complejo de moléculas le vamos a llamar C4B, C2A. ¿Para qué sirve todo esto? Se le va a pegar a la membrana y va a continuar la vía de señalización. ¿Sí me expliqué? Sí, profe, ya, gracias. Muy bien, ¿alguien más tiene alguna duda? Bien, continuamos. Entonces, ¿qué va a pasar con con este nuevo complejo que hemos formado aquí? Pues resulta que va a llegar una molécula llamada C3. Ojo, es una molécula aparte, ¿eh?, totalmente independiente. Esta nueva molécula va a interactuar con este complejo formado, que finalmente se llama convertasa de C3. Entonces, la convertasa de C3, llámese también C4B-C2A, va a cortar a C3 en una porción grande y una porción pequeña. La porción grande le llamaremos
C3b. La porción pequeña la dejaremos como C3a. Y ojo aquí, porque la porción pequeña, C3a, es de las más abundantes anafilotoxinas que tenemos en el cuerpo humano. Esta se va a quedar en circulación y esta, en algún punto que suceda una inflamación sistémica, las anafilotoxinas van a ocasionar esa inflamación sistémica. ¿Sí? Para eso sirven las anafilotoxinas. Entonces, ¿qué va a pasar con C3b? C3b, la porción grande, se le va a unir a su propia convertasa. ¿Sí? Y al unirse a su propia convertasa, entonces hacemos un complejo más grande. Ahora vamos a tener acoplados C4b, C2a, C3b, o también conocido como convertasa de C5. ¿Dudas aquí? ¿Cómo sería la C3 A? Al ser un inflamador sistémico, profesor, ¿cómo se manejaría? ¿Sería como un limpiador o sería un destructor? Es que no sabría cómo llamarlo. ¿A quién? ¿A este de aquí abajo? Al C3A. Usted dijo que era de los más abundantes y que creaba la inflamación sistémica. ¿Cuál sería su acción? ¿Sería una, no sé, como una escoba? Es que no sé cómo decirlo, perdón. No, se le llama anafilotoxina a aquella molécula capaz de desencadenar un proceso inflamatorio. ¿Nunca has escuchado, por ejemplo, que el paciente dice, chimps, cayó en choque anafiláctico? ¿Qué te están diciendo? Un choque anafiláctico es una inflamación sistémica, es una inflamación que está presentándose en todo el cuerpo. ¿Sí? Quien contribuye a ocasionar esa inflamación son las moléculas anafilotoxinas. ¿Sí? Parte de esas moléculas anafilotoxinas es la C3A. ¿Sí? Como cada que activamos nosotros el complemento, se produce, ¿sí? Entonces tú tienes una gran cantidad, ¿sí?, de estas anafilotoxinas en sangre. El momento que ocurra una anafilaxis es porque esas moléculas precisamente en sangre están reconociendo antígenos y se activaron todas al mismo tiempo. Al estar en circulación, pues están en todo el cuerpo, ¿sí? Y ocurren los choques anafilácticos. ¿Okay? Entonces, esta molécula prácticamente es una molécula que te lleva a tu paciente a la inflamación. ¿Sí me expliqué? Sí, profesor, disculpe. No, no te preocupes. ¿Alguna otra duda? Bien, seguimos. Entonces, ¿qué creen que va a hacer la convertasa de C5? Pues cortar otro C5, una molécula llamada C5, ¿no? Esta nueva molécula C5 también será cortada en una porción pequeña y una porción grande. La porción grande le vamos a llamar C5b. La porción pequeña le llamaremos C5a. Y resulta que tanto C3a como C5a son las anafilotoxinas más abundantes. ¿Por qué? Porque se generan en todas las vías de señalización del complemento. ¿Qué va a pasar con C5b? Ahora, esta nueva molécula C5b se le va a unir otra llamada 6, C6, C7 y otra conocida como C8. Se le van a unir. Y vamos a formar el complejo entonces C5b678. ¿Sí? Este complejo, perdón. ¿Le puede regresar poquito a la diapositiva anterior, por favor? Sí, claro. Ya, muchas gracias. No, por nada. Este nuevo complejo C5b678 se va a anclar en la membrana. Imaginemos que tenemos la membrana del antígeno. ¿Sí? Entonces, lo que hace este complejo es llegar, ¿sí?, y acoplarse ahí, en la membrana, anclándose, esperando una segunda señal. Esa segunda señal se va a llamar C9. ¿Sí? Y estos C9 van a llegar alrededor
¿sí? De este complejo, formando una especie de poro, como lo podemos ver en esta imagen, ¿sí? Al cual conocemos como poliC9. Entonces, cuando decimos que está unido C5b, 6, 7, 8 más poliC9, a todo esto le conocemos como complejo de ataque a membrana. En inglés lo manejaremos como MAC, que es Membrane Attack Complex. ¿Sí? Con este poro, si por ejemplo estamos diciendo que esta es una bacteria y le estamos haciendo poros por todos lados, pues vamos a terminar lisándolo. ¿Sí? Es decir, esa es la manera en la que vamos a destruir, ¿sí?, a este antígeno. ¿Ok? A través del MAC. ¿Dudas? Hasta aquí culminaría la vía de señalización clásica. ¿Alguna duda, chicos? ¿No? ¿Todo bien? Porque va a venir en el examen, ¿eh? Creo que no, doctor, gracias. Muy bien. Entonces... Espera, profe, ¿le puedo dar poquitito para terminar? Sí. Profe, todo esto entonces solamente es para señalar, ¿verdad? No, no es para ir destruyendo. Eso es primero señalar y ya después viene la destrucción, o estamos hablando de... No, al final, hasta que tú tengas el MAC, hay destrucción. Antes no tienes nada de destrucción, solamente estás marcando, como bien lo dices. El MAC básicamente sería como es que no sé si lo entendí bien, pero el MAC serviría como un túnel, por así decirlo, para dejar entrar a los que vienen ahora sí a destruir, o a los que... No, pues imagínate que el MAC es como literal, es un agujero que le estás haciendo a la membrana de la bacteria. Entonces, ese poro en sí mismo, pues está ya generando la destrucción, ya no necesitas meterle nada más a ese poro, ¿no? Si tú, por ejemplo, imaginemos que esto es como una bala, ¿no? Que le estamos metiendo a la membrana de la célula, ¿sí? Muchas veces. O sea, lo estamos perforando. Al estarla perforando por todos lados, pues terminamos destruyéndola. ¿Sí? O sea, realmente la parte agresiva del complemento es esto, el MAC. Es la parte lítica, ¿sí?, que funciona a través de perforaciones. ¿Sí está claro? Sí, profe, gracias. Ok. A ver, vamos a elegir a... a Salma. Salma, ¿nos puedes explicar otra vez toda la vía? Igual te voy poniendo las diapos, como tú quieras. Sí, profe. Échale. Perdón, estoy enferma. Sí, no te preocupes. ¿Cómo comienza todo? Bueno, está lo que es la C1Q, Ajá. que es ¿cómo se llama el pen? No recuerdo cómo se llama. Pero lo que es la C1R y C1S se convierten en Proteasas de serina. sí, proteasas de serina, Ajá. las cuales cortan a C4 Sí. y C2, que las convierten pasan a dividirse en dos, una porción grande y una porción pequeña. Sí. Las porciones pequeñas son, ¿cómo eran? Anafilotoxinas. Anafilotoxinas, que en este caso sería la C4A y la C2B, y se juntan la C4B y C2A.
¿Sí? que se convierten en, bueno, son C4B, C2A, ¿no? Es el nombre que ¿qué otro nombre em, tiene? no recuerdo. Se llama convertasa S3. Es que lo puse aquí abreviado. Convertasa S3. Así, convertasa de C3. Ajá. ¿Y ahora qué va a pasar? Y ahora va a aparecer lo que es bueno, ese se convierte en C3. Ajá. No es que se convierta en C3, sino que va a venir un C3. Recordemos, C3 es una molécula independiente de la convertasa. Y se une a la convertasa, ¿no? Se une Ajá. ¿Con qué a la finalidad? no me acuerdo, profe, estoy muy nerviosa. ¿Por qué? Mira, lo que va a suceder es que C3 se acerca a su convertasa y también va a ser cortada. En C3B y C3A, Así que es. también mencionó que la C3 es abundante, ¿no? La C3A. Ajá. Ajá. C3A es abundante porque es una de las anafilotoxinas que más se producen en las vías del complemento. Sí. ¿Va? ¿Qué le va a pasar a C3B? Se va, pues se va a unir al C4B2A Ajá. y Ajá. se va a convertir bueno, no se va a convertir, va a ser C5, ¿no? Va a llegar sí, va a ser Sí, sí, C5, convertasa de C5, así es. que Y, también va a ser cortada en C5A y C5B. ojo, a este nuevo complejo le llamamos convertasa de C5, ¿sí? Pero igual, C5 es una molécula independiente que llega a su convertasa y la convertasa corta a C5, ¿sí? Sí. Va. ¿Y luego? Y ya que llega la molécula de C5 también es cortada en C5B y C5A por la convertasa de C5. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar con C5B? Eh, Aquí está. este, va a ser, pues no sé si son receptores, pero se va a unir el C6, el C7 y el C8. Ajá. Así, ¿verdad? Y, y es lo que se va a unir a la membrana ¿Sí? ¿Con qué finalidad? para que se una a la molécula de C9. Mucho C9, ¿no? Que se llama Ajá, polic-C9. alrededor de ella para formar lo que es un MAC, que era, no recuerdo cómo es en español, perdón, en inglés. Es complejo de ataque en membrana, la M es Membrane Attack Complex. Sí, complejo de ataque a membrana para poder destruir el antígeno. Así es. Y listo. ¿Va? ¿Alguna duda, chicos? Está muy sencillo, ¿no? Que, miren, incluso esto lo pueden poner a manera de fórmula. Pueden decir, ok, C1, que comprende C1Q por 3 y C1S, C1R por 2. ¿Sí? Activa a C4
y activa a C2, los cuales obtienes aquí C4B, y por este lado C2A, que si lo sumas, tienes la convertasa de C3. Si le agregas un C3, entonces de este sistema obtienes, ¿sí?, un C3B, que sumado a su convertasa te da la convertasa de C5, y que hacia este sistema metes a la convertasa de C5, obtienes, ¿sí?, C5B. Al cual, si le sumas el C6, el C7 y el C8, y le agregamos, le incidimos el poli C9, al final de cuentas obtienes MAC. No sé si los hice más bolas, pero a mí se me hace más sencillo verlo así. ¿Sí? Bueno, pues si les sirve, ustedes hagan su esquema para que puedan entenderlo. ¿Alguna duda, chicos? No, doctor, creo que todo bien. No, creo que no. Vamos a ver un video de lo que acabamos de decir. Sí, a ver si queda un poquito más claro. Imaginemos que esta es una bacteria, ¿sí? Y lo que vamos a observar es la membrana de la bacteria. Y las bacterias tienen epítopes, unas estructuras que son reconocidas por los anticuerpos. Entonces los anticuerpos se van a acoplar a la membrana de la bacteria, exponiendo su porción Fc para que llegue la molécula C1. Esta molécula C1, a través de C1Q, van a reconocer las porciones Fc y van a activar tanto a C1S como C1R, ¿sí?, a lo que llamamos proteasas de serina. O sea, las van a convertir en proteasas de serina. Quedamos que las proteasas de serina son enzimas catalíticas que pueden cortar a otras proteínas, como es el caso de la C4. ¿Sí? Cuando C4 se acerca, se corta en dos. La parte pequeña llamaremos C4A y se quedará en circulación como anafilotoxina. Y nos quedaremos en la membrana con C4B, que es la porción grande. Posteriormente, se va a acercar otra molécula llamada C2. Y esta molécula C2 también será cortada en dos porciones. La porción pequeña, C2B, ¿sí?, quedará en circulación como anafilotoxina. Nos quedaremos con la porción grande, C2A. Entonces tendremos un complejo llamado C4B, C2A, o conocido como convertasa de C3. ¿Qué es lo que va a suceder? Que va a llegar una molécula llamada C3 a su convertasa y va a ser cortada en porción pequeña, que conocemos como C3A, anafilotoxina, y nos quedamos con la porción grande llamada C3B. Esto unido a su convertasa, entonces tendremos C4B, C2A, C3B, o que es lo mismo que llamarle convertasa de C5. ¿Sí? Bueno, aquí en el video nos ilustra que se están cortando muchos C3 para tener una gran cantidad de ellos y tener disponibilidad, ¿no? Pero si nos quedamos con la convertasa de C5, ¿sí?, esta convertasa de C5 lo que va a hacer es cortar a una molécula C5. Igual, en porción grande y porción pequeña. La porción pequeña de C5 se llamará C5A, se quedará en circulación como anafilotoxina. La porción grande, C5B, se le va a unir la C6, la C7 y la C8.
y esto se va a anclar en la membrana. Una vez que se ancla la membrana, entonces se reclutarán muchas moléculas C9, a lo que conocemos como poli-C9. Y todo en su conjunto, poli-C9 más todo el complejo que hablábamos, es el MAC. Esto terminará destruyendo la membrana. ¿Se entendió mejor, no? ¿A alguien todavía le queda alguna duda con esto? Profe, yo me revolví un poquito. Con el video muestra, por ejemplo, que el complejo, la convertasa, perdón, de C5 no va a estar entonces unida como al poro en este caso. O sea, esa únicamente fue como para ayudar a cortar la convertasa 6, o creo que ya me confundí un poquito. Nada más eso último. Sí, no existe convertasa 6. Lo que pasa con la convertasa C5 C6. solo ayuda a cortar al C5, ¿sí? Y el C5 inicia por otro lado, ya independiente, un nuevo anclaje con el C6, C7, C8, ¿sí? Pero ya no va a estar unido a su convertasa. Ah, ok, perfecto. Entonces eso no hace parte como del poro. Exacto. Ah, perfecto, ya. Muchas gracias. ¿No? No, por nada. ¿Alguien más que se haya quedado con duda? ¿No? Ok. Entonces continuamos. Veamos ahora qué pasa con la vía alterna. ¿Sí? La vía alterna nos dice, la literatura nos habla de que todo comienza con un C3 que se produce una hidrólisis espontánea. Esa hidrólisis espontánea, ¿de dónde puede provenir? Por acción de proteasas o por acción de la vía clásica, o también puede ser acción de la vía de las lectinas. Todas estas rutas nos pueden cortar un C3. Por ejemplo, si nosotros vemos la vía de las lectinas, aquí tenemos un C3 que es cortado en C3b y C3a por acción de su convertasa, ¿sí? Que es la convertasa C3. Si este C3b no se uniera a su propia convertasa, este C3b puede comenzar una vía alterna, ¿sí? Como lo que vamos a ver aquí. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta porción C3b? Pues resulta que va a tener sulfidrilos y va a tener regiones carboxílicas que se van a unir fuertemente a la membrana, ¿sí? Para que puedan quedar bien ancladas. Entonces, ¿qué va a suceder? Que el C3 se va a cortar. Ya decíamos, por acción de proteasas, por acción de la vía clásica o por acción de la vía de las lectinas. Y lo cortamos en dos formas, C3b y C3a. C3a sabemos que se va a quedar en circulación como la filotoxina y nos quedamos con C3b. A C3b se le va a unir otra molécula llamada factor B, ¿sí? Y vamos a tener el complejo C3b, factor B, ¿sí? Pero el factor B es cortado por el factor D. Lo vamos a cortar en dos porciones. Una llamada porción, la porción pequeña le vamos a decir BA, y nos vamos a quedar con la porción grande, que será BB. Entonces tendremos C3b, factor B, porción B. ¿Sí? Que sería esto de acá. A este complejo le vamos a sumar una proteína llamada properdina. La properdina va a ser, porque estamos hablando que esto está sucediendo en la membrana del antígeno, ¿sí? La properdina va a generar que los enlaces que se generen aquí sean lo suficientemente fuertes para que no se desprendan, ¿sí? Entonces, decimos que C3b, BB más properdina forma la nueva convertasa de C3 de la vía alterna, ¿sí? ¿Cuál es la convertasa de C3 de la vía clásica? C4b
C2A. ¿Sí? Para que comparemos la convertasa de C3 de la vía alterna, C3B, BB más properdina. ¿Sí queda claro? ¿O alguien ya se me perdió ahí? Doctor, yo me perdí. Cuando llega el factor D a cortar. ¿Sí? Ok. El factor D, tenemos la mitad, bueno, la mitad grande de C3B. Aquí. Entonces, a ese C3B, ¿sí?, está unido el factor B, ¿cierto? Entonces, llega el factor D y va a cortar a este factor B, ¿sí? Lo va a cortar. Entonces, vamos a tener que resultado de este corte, ¿sí?, el factor B, la porción grande, se va a quedar como factor B, y la porción pequeña, derivada de ese corte, le llamaremos BA. Esta se va a quedar en circulación como anafilotoxina y nos quedamos con esto, ¿sí? A este nuevo complejo, le vamos a sumar la molécula properdina. ¿Sí? Y entonces, C3B más BB más properdina, le llamaremos convertasa de C3 de la vía alterna. ¿Sí quedó claro? Muy bien. ¿Alguna otra duda, chicos, hasta aquí? Ok. Entonces, tenemos una nueva convertasa. ¿Le Que quedamos que es podría convertasa de poquito, por C3. favor? Sí, claro que sí. Ok, gracias. No, por nada. Muy bien. Esta nueva convertasa de C3, pues va a cortar a otra molécula de C3. ¿Sí? Igual. Vamos a dejar un C3B y un C3A. C3A, ya sabemos qué le pasa. Se queda en circulación. Y este nuevo C3B tiene varios caminos. Uno de ellos es completar la vía clásica. Otro de ellos es iniciar una nueva vía alterna. O el tercero es seguir esa vía alterna que ya inició. Si es así, entonces se va a unir a su convertasa, formando C3B, BB, C3B. A esto le llamaremos convertasa de C5 de la vía alterna. Si decimos que sigue la vía clásica, pues ¿qué haría? Que se va a unir a C4B, C2A y se le uniría C3B. Esto sería la convertasa de C5 de la vía clásica. Para que comparemos, esto sería la convertasa de C5 de la vía alterna. ¿Ok? Ambas van a cortar a C5, como lo estamos viendo aquí. ¿Sí queda claro ese paso? ¿O alguien tiene alguna duda? Si no, entonces... A mí nada más, por ejemplo, en la vía, o sea, ¿por qué puede agarrar la vía clásica? Si cuando, por ejemplo, para iniciar una vía clásica, se supone que primero, o ya cuando está formada, más bien. Sí, ya cuando está formada, porque estamos diciendo que las vías del complemento no son exclusivas. O sea, si por ejemplo una bacteria activa tanto la clásica como la alterna, pues van a estar corriendo ambas al mismo tiempo. ¿Sí?
Entonces, pues las moléculas, como son iguales, las moléculas que produzca la alterna pueden servir para la clásica y viceversa. Si decimos que continúa una nueva vía alterna, ¿qué estamos diciendo? Que este nuevo C3b se va a unir con un factor B y vuelve a iniciar lo mismo, lo de acá. Entonces estamos ya dos vías alternas, ¿no? Si este C3b se une a la vía clásica, pues entonces quiere decir que está corriendo al mismo tiempo la vía alterna con la vía clásica. Y es que recordemos que la obtención para iniciar la vía alterna necesitamos un C3 cortado. Este puede resultar de la vía clásica, de la misma vía clásica que se esté cortando. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Por nada. Entonces, ¿qué sigue de aquí? Pues otra vez lo mismo. ¿Sí? Vamos a tener a C5b, que se le va a unir el C6, el C7, ¿sí? Se le une C8, se ancla la membrana, ¿sí? Se une el poli C9 y de nueva cuenta tenemos el MAC. Está más fácil, ¿no? A ver, vamos a pedirle a... Sí. Perdón, le iba a preguntar, ¿a qué se debe que tome las diferentes rutas? O sea, si llega a un mismo producto, ¿a qué se debe que tome diferentes vías? ¿Simplemente por el hecho de que interceden otros factores o tiene algo que ver con el hecho, no sé, de que el tipo de ataque o cómo es eso? No, el ataque va a ser el mismo y el hecho de que se deriven varias rutas es que todas estas moléculas se utilizan para todas las vías. Entonces, por acá decíamos, me voy a regresar hasta la clásica. Aquí. Y aquí estamos cortando muchas moléculas de C3. Por consecuencia que está interactuando el C3, la convertasa de C3, y estamos produciendo mucho C3b, ¿sí? Pues va a haber un exceso de C3b. En ese exceso, alguna de estas moléculas C3b, pues va a iniciar una vía alterna, ¿sí? Otra, pues se va a acoplar a su misma vía clásica, y esto está sucediendo miles de veces, ¿no? Entonces, no hay una exclusividad, y por eso les decía, al mismo tiempo una sola bacteria incluso puede activar a las tres vías, o sea, pueden estar activadas la clásica, la alterna y las lectinas al mismo tiempo, ¿sí? Y ninguna va a interferir con otra, de hecho se van a complementar, ¿sí? Por eso es que en un choque anafiláctico, pues esto podría estar sucediendo, ¿no? Que se activen las tres vías y que se esté produciendo de manera masiva anafilotoxinas y el paciente caiga en choque séptico. ¿Sí? Pero no hay ninguna exclusividad en este punto, pues. Al ser las mismas moléculas, pues están interactuando todas las vías. Y el hecho de que se active la clásica no quiere decir que ya no se va a activar la alterna. Como les decía, se pueden activar al mismo tiempo, no hay ningún problema. Gracias, profe. Por nada. Entendí. A ver. Pedro, ¿nos podrías explicar otra vez toda la vía? ¿Toda desde el principio? Sí. Desde aquí. Ay, doc. La verdad, para serle honesto, todavía no le agarro así bien como para explicarle todo. A ver, ¿quién sí la entendió? Que me diga, ¿puedo explicarla? A ver yo, profe, si quiere. Échale, pues. Ok, primero se va a hidrolizar de tres maneras. Va a llegar una C3 que se va a hidrolizar o se va a romper en este caso en una C3b y en una C3a, que la C3b es la porción más grande y la C3b es la porción más pequeña. Bueno, tengamos en claro que esa es la vía alterna. Una vez que ¿le puede cambiar, por favor?
Una vez que se hidroliza, bueno, la C3A se va a la circulación y la C3B se va a continuar uniendo a distintos factores. Ya Ok, ves. solo en términos de dónde sale esta hidrólisis. Puede ser de la vía clásica, ¿Sí? ¿sí a eso se refiere? Ajá, sí. A ay, se me olvidó cómo se llama, Proteasas. proteasas, y Ajá. la última no recuerdo, la verdad. La vía de las lectinas. Sí, vía de las lectinas. Va. Bueno, ya la C3A se va a ir a circulación y la C3B se va a continuar uniendo con distintos factores. Ujú. La C3B, que es la porción más grande, se va a unir con el factor B, que va a formar un complejo. Ujú. un complejo de una convertasa de C3, que es diferente a la vía clásica. Cuando ya se unió la C3B con el factor B, se va a desprender el factor B en dos porciones de igual manera, que es la porción grande, que es BB, y BA, que es la que se va a ir otra vez a circulación. Y la C3B y BB ya va a quedar como otro complemento, Ok, ¿y quién cortó al B? ¿sí? Sí, pero ¿quién lo cortó al B? El factor D. Ok, sí. Bueno, el factor D lo va a cortar en BB y en BA. Ya ves. Sí. ¿Ya le puede cambiar? Bueno, la unión de la properdina a esta convertasa de C3, que ya lo vimos, se va a unir y va a formar una convertasa de C5. Esta C3B, le llega una C3 y va a ser otra vez hidrolizada y va a cortar en C3B y C3A. La C3A va a ir otra vez a circulación y la C3B puede tomar distintas rutas. En este caso es continuar con con esta vía alterna o generar una nueva vía alterna para volver a formar otra convertasa, o de igual manera se puede ir a la vía clásica para continuar con elementos que ya estuvieron anteriormente preformados, que también se convertiría en una convertasa de C5, pero en la vía clásica. Bueno, y cuando continúa en esta vía alterna, se convierte en una convertasa de C5. Esta convertasa de C5 va a tener espérame, ya me revolví un poquito. Sí, vas bien, vas bien. Ya. Esta convertasa de C5 va a unirse solamente va a llegar otra C5. Ujú. Esta C5 se va a volver a dividir en C5B, que es la porción grande, y en C5A. La C5B, que es en la que va como a tomar la función, Sí. se le van a llegar a unir C6 y C7. Como para esto, para que llegue otras, ya que tenemos C5B, 6, 7, va a llegar otro que es C8, y esta C8 va a llamar otra vez a poli C9. Bueno, Sí. no, más bien llegan muchos C9 y se convierte en un poli C9 para formar un poro, y este poro que ya está en la bacteria unido, va a formar el complejo de ataque a membrana, y así de igual manera puede hacer muchos poros para hidrolizar la bacteria. Exacto. Excelente. Pues creo que quedó bien entendido. Igual pueden hacer su fórmula para que se les haga más fácil, ¿sí? Y podemos decir, si lo simplificamos, todo comienza con un C3B que se le une un factor B. A este sistema, si incidimos el factor D, entonces obtenemos C3B, B porción B. Si a esto le sumamos la properdina, entonces obtenemos la convertasa de C3, a la cual le incidimos un C3
obtenemos C3b, al cual le sumamos su misma convertasa, que es C3b factor b porción b, obtenemos convertasa de C5. A esta le incidimos el C5, obtenemos C5b. Si le sumamos el 6, el 7 y el 8, y hacemos incidir el poliC9, obtenemos finalmente el MAC. Ustedes, les repito, pues hagan su propio esquema que le puedan entender para no confundirlos. ¿Sale? Bien, ¿alguien tiene duda hasta aquí con la vía alterna? No, doctor, creo que no. Gracias. Muy bien. Entonces, vamos a ver un pequeño video de lo que acabamos de decir. ¿Sí? Estas son las moléculas de C3 que van a ser hidrolizadas, ya decíamos, por acción de proteasas o acción de las mismas vías del complemento, ¿no? Al final de cuentas vamos a obtener a C3b. C3b se va a unir a la membrana de los antígenos en cuestión y se va a quedar esperando un segundo factor, que es el factor B, mismo que va a ser cortado por el factor D. En porción pequeña, que es BA, y nos quedamos con la porción grande, que es BB. Entonces tenemos C3b, BB. A esto le vamos a sumar la properdina, que es una molécula que ancla los enlaces, asegura que esos enlaces queden totalmente fuertes en la membrana. Entonces tenemos C3b, BB más properdina, lo cual es la convertasa de C3 y va a cortar a otras moléculas de C3. Estas pueden seguir varias vías, la misma vía alterna o comenzar otras vías alternas, ¿sí? O incluso si está corriendo una clásica, pues también unirse a la clásica, ¿no? Bien. Si sigue uniéndose, entonces tendremos C3b, BB, C3b, que sería la convertasa de C5. Y vamos a cortar una molécula de C5. En C5b, C5a. Y de aquí en adelante, pues va a ser todo igual, ¿no? C5b se uniría a C6, C7, C8, se ancla la membrana, recluta el poliC9 y formamos el MAC. ¿Sabes? Miren, aquí podemos ver lo que tenemos aquí en pantalla. Es una micrografía, una fotografía con con microscopía de barrido, donde podemos ver cada una de estas bolitas es un C9, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo aquí prácticamente es un MAC. Y fíjense en esta de aquí abajo, ¿sí? ¿Cuántos MAC son necesarios para poder lisar a un antígeno? Esto va a depender, obviamente, del tamaño del antígeno. ¿Sí? Vamos con la última vía. Esta es la más fácil de todas. La vía de las lectinas. Profe, ¿le puedo regresar una? ¿Sí? ¿Esta? ¿O cuál? Sí, esa. Ah, ok. Bueno, es que se los iba a explicar para que no lo tuvieran que anotar, porque a veces siento que se confunden más. Ok, entonces ya dejé, gracias. No, pero si quieres copiarlo no hay problema. Ah, ya está bien, gracias. ¿Sí? Que dices, no, ya no quiero. Bueno, ¿cómo va a estar aquí el rollo? Fíjense, aquí tenemos una comparación de la vía clásica con la vía de las lectinas. En la vía clásica, nosotros usábamos como inicio al C1, ¿sí? Donde decíamos que este C1 tenía el C1Q, los C1R y los C1S, ¿sí? Que eran las proteasas de serina que se activaban a través de las inmunoglobulinas G. ¿Qué va a pasar en esta vía? Resulta que tenemos una lectina, una molécula de lectina, la cual es muy similar a la C1,
Sin embargo, en vez de que tenga C1R y C1S, va a tener estas estructuras llamadas MASP. ¿Sí? Van a tener 3, MASP 1, 2 y 3. ¿Qué quiere decir MASP? Es manosa Associated Serine Protease, es decir, proteasas de serina asociadas a manosa. ¿Sí? Por eso son equivalentes a C1R y C1S. ¿Cómo va a ser esta reacción? Para empezar, en vez de tener anticuerpos en esta vía, lo que tenemos son moléculas de manosa. Estamos diciendo que es una bacteria que en su membrana tiene estas moléculas de manosa. Y la lectina tiene un sitio llamado MBL, que es Manosa Binding Lectin, o lectinas de unión a manosa, ¿sí? Que también se conoce como ficolina. Esta molécula se une a la manosa de manera selectiva y se activan las MASP, que quedamos que son proteasas de serina. Una vez activas, pues va a suceder lo mismo. Vamos a cortar a C4 y a C2, exactamente igual que la vía clásica. En C2, C2A, C2B, C4B, C4A. Nos vamos a quedar con C2A y C4B formando la convertasa de C3. Va a llegar un C3, va a ser cortada en C3B, C3A, se va a unir a su convertasa, entonces tendremos C4B, C2A, C3B, convertasa de C5, y así sucesivamente hasta formar el MAC. Entonces, estamos diciendo que la vía de las lectinas es exactamente igual a la vía clásica. La única diferencia es el inicio, que mientras la vía clásica comienza con C1, esto comienza con una molécula de lectina. Todo esto es una molécula de lectina, la cual tiene cierta homología, ya que también tiene proteasas de serina, pero reconoce manosa, ¿sí? No reconoce anticuerpos, ¿vale? Por eso les decía que pueden estar presentes las 3 vías al mismo tiempo. Y fíjense, al momento de la formación del MAC, fíjense, en esta bacteria, que es un coco, solo fue necesario un solo poro. Vean el tamaño del MAC, ¿sí? Pues obviamente por ahí lo vamos a alisar. Este es visto de frente. Vean el tamaño que le está haciendo, ¿sí? El MAC a esta bacteria, pues con un solo MAC tiene. Pero en esta otra fotografía, pues estamos requiriendo muchos MAC. Porque a lo mejor se trata esto de un parásito, ¿no? Y estamos, comparando los tamaños, pues es mucho más grande. La superficie a alisar es más grande. ¿Sale? ¿Alguna duda? Si no hay dudas, entonces les voy a dejar de tarea, les voy a subir esta imagen a la plataforma para que ustedes me la expliquen. Esta imagen contiene las 3 vías unidas, ¿sí? Aquí estamos viendo la clásica, la alterna y la de las lectinas, y voy a necesitar que me la expliquen. Aparte, les voy a subir estas vías, también son las 3 vías unidas. Se fijan a manera como de fórmula para que la puedan estudiar, al igual que esta, ¿sí? Para que tengan diferentes perspectivas y que la puedan estudiar y me puedan explicar este de aquí, ¿sí? Entonces, hasta aquí, chicos, le dejaríamos para el examen, para no saturarlos más, porque ya de por sí siento que va a estar muy cargado. Entonces, el examen va a comprender desde lo que vimos en hematopoiesis hasta complemento. Si bien parecería poco, recuerden que vimos muchas células y pues el examen sí va a estar un poquito cargado, ¿sí? Más la vía de señalización de los TLRs, más los órganos, más el complemento, pues sí, yo creo que ya con eso tenemos para hacer un muy buen examen, ¿sí? Quedaría pendiente entonces de este tema de complemento para el siguiente viernes, los inhibidores del complemento, porque resulta que el complemento no es selectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que se le puede pegar a nuestras células también y puede lisar a nuestras células. Sin embargo, eso no sucede. Y eso es por unas moléculas llamadas inhibidores del complemento, ¿sí? Pero el examen quedaría hasta aquí, sin los inhibidores del complemento. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Sí.
Profe, ¿cuándo va a ser el examen, perdón? El jueves. Sí. Perdón, José Luis, no había visto tu pregunta. Dice, ¿la convertasa es la que se divide en la qué? En las funciones. No sé si ya resolviste tu duda, José Luis. No había visto tu pregunta, perdón. Va. De todas formas, quedo a sus órdenes, chicos, y ahorita que comiencen a estudiar, si alguno de ustedes tiene duda y me quiere preguntar con toda confianza, me puede mandar un WhatsApp, no hay ningún problema. Probablemente a veces me tardo un poquito en contestar, pero sí se las resuelvo, con toda confianza. A través de WhatsApp les puedo resolver sus dudas, solo sí quisiera que estudiaran bien. Y pues bueno, sería todo y nos vemos el jueves en el examen. Va a ser a través de Classroom. La Academia de Inmunología lo que me pidió, pues para hacer más dinámico esto, es que si, por ejemplo, les hago 20 preguntas, pues les voy a dar 20 minutos para contestar. O sea, la Academia quiere que ustedes tengan una pregunta por minuto. ¿Sí? Esa es la dinámica que se va a seguir para que por favor estudien bien. Voy a tratar de hacer las preguntas más que nada para que ustedes las razonen, no tanto para que se las aprendan. ¿Sí? Entonces, sí quiero que traigan bien sus conceptos. Sí es de opción múltiple. Sí, va a ser de opción múltiple también para que ustedes no tengan tanto problema, pero sí traten de razonarlo, ¿no? Si ustedes solamente se aprenden conceptos, probablemente no van a poder contestarlo todo, ¿sí? Porque van a tener que razonar. Eso es mi enfoque, ¿no? Prácticamente mi objetivo es que ustedes realmente puedan demostrar cuánto aprendieron. Y no se estresen. Un examen solamente es un ejercicio de evaluación para saber cuál es la capacidad de comprendimiento. No me interesa la capacidad de memoria que ustedes tengan. A mí me interesa mucho que realmente comprendan los temas. Por eso los invito a que si tienen dudas, con todo gusto se las puedo resolver vía WhatsApp sin ningún problema. ¿Vale? Doc, ¿de pura casualidad no sabe cuánto tiempo nos van a dar para los exámenes? Pues es que ya va a depender de